Así es, mi querido oyente, es importante, imperativo para nuestras vidas levantarnos, creer que nuestra fe nos ha dado salvación y poder cambiar el rumbo de nuestra trayectoria. Así que es importante que nos levantemos de ese lugar donde estemos y podamos avanzar hacia la gloria y la gracia que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, que tengamos esa fe intacta en nuestro Padre Celestial. El día de hoy vamos a estar en Mateo capítulo 19 manejando un tema bastante interesante. Esto es un pasaje que ya hemos leído bastantes ocasiones, que tal vez usted ha meditado, que lo ha escuchado, lo ha visto tal vez a través de caricaturas, a través de mensajes que se transmiten a través de estos días de Semana Santa. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poco en relación a este tema. Ni siquiera es una parábola, fue algo que sucedió con respecto a Jesús. Jesús se encontraba en una parte y se le acerca un joven que al parecer tenía mucha riqueza en la zona de Israel. Así que allí se le acerca a Jesús. Creo que estaba siendo impactado por la revolución que estaba haciendo Jesús en aquel entonces. Y dijo: bueno, maestro, ¿qué tengo que hacer? Ni siquiera para seguirte, sino para entrar en el reino de los cielos. Si le hubiera dicho qué tengo que hacer para seguirte, le hubiera dicho lo mismo que le dijo a todos sus discípulos de entrada. Le dijo a sus discípulos: sígueme, deja todo y sígueme. Si le hubiera dicho de entrada eso al joven rico, ni siquiera hubieran tenido una pequeña conversación. Pero aquí hacen un intercambio de palabras con Jesús. Y es que Jesús le dice, bueno, en primera instancia el joven le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Estaba muy interesado y ambicioso tal vez por entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús le dice en primera instancia: bueno, solo tienes que guardar los mandamientos. No matarás, honrar a tu padre y a tu madre, no dar falso testimonio, no adulterar, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven le responde y le dice: no, pero entonces estamos re bien. Estamos genial porque todas esas cosas yo las he guardado desde que yo era muy pequeño, desde que yo era un niño. Pero entonces algo más me falta, le pregunta. Tal vez carezco de algo más para poder entrar en el reino de los cielos. Y Jesús le dice: bien has dicho, bien has dicho. Hay algo que te falta y qué bueno que lo preguntas. Porque tienes que vender todas las cosas que tienes y repartirlo entre las personas más necesitadas. Y así podrás tener un lugar en el reino de los cielos. Y entonces dice la palabra que el joven oyó estas cosas y se entristeció dentro de su corazón. Se entristeció porque no quería dejar su riqueza y mucho menos repartirla con personas que no habían luchado junto con él por ganar esa riqueza. Pero el reino de los cielos no funciona como nosotros lo pensamos. El reino de los cielos no es como nosotros queremos que funcione muchas veces. Porque nosotros muchas veces estamos pensando con pensamiento de avaricia. Y en primera instancia vamos a hablar de ese punto. Nuestro amor hacia las cosas, no solamente hacia el dinero, sino las cosas de este mundo. Y esto va a ir anclado con respecto a lo que hablábamos en el devocional pasado, donde hacíamos énfasis al amor a este mundo. Muchas veces, en muchas ocasiones, mi querido oyente, nosotros estamos aferrados, anclados, amando las cosas de este mundo. Estamos ahí con los pensamientos más en las situaciones de
esfera que nos rodea, y no solamente de las situaciones adversas, sino que todo lo que nos vende el marketing digital, el marketing televisivo, está ahí muy invasivo en nuestras mentes, y estamos pensando en que debemos construir riqueza ni siquiera para poder tal vez contribuir a la necesidad de los santos que padecen necesidad, sino que lo estamos pensando en porque queremos viajar por el mundo, y ese viaje por el mundo ni siquiera es un viaje evangelístico para poder llevar la palabra de Dios, sino para tener algo que presumirle a otros. Sabe que hemos caído en el error de querer construir presunción, ni siquiera poder construir santidad, que es lo que nos llama la palabra. Nos dice que hagamos tesoros en los cielos, pero nosotros estamos preocupados es porque ¿qué van a decir las personas que vean que yo estoy haciendo esto? A algunos les despertaré envidia, y a otros les despertaré admiración y me dirán, wow, qué chévere. ¿Sabe? Muchas veces estamos preocupados solamente por el alarde, porque las personas aplaudan lo que hacemos, y cuando las personas desaprueban lo que hacemos, entonces estamos ahí con el corazón entenebrecido, amargado. Y dice la palabra que no dejemos brotar ninguna raíz de amargura. Y muchas veces predicamos ese versículo de no dejar brotar ninguna raíz de amargura a otras personas, cuando en nuestro interior hay un amargo proceder. Estamos preocupados por lo que dicen, hablan, maquinan las otras personas de nosotros. A veces estamos igual que el Quijote, viendo enemigos donde no los hay. Entonces se acerca el Quijote y le dice a Sancho, mira todos esos adversarios y gigantes que hay frente nuestro. Esto no está en la Biblia, por si alguno de los que nos está oyendo dice, uy, tengo que buscar ese pasaje y después predican eso como un pasaje bíblico. No, este hace parte del libro de Miguel de Cervantes Saavedra, y que lo estoy utilizando como referencia en esta mañana. Que muchas veces estamos paranoicos como lo estaba el Quijote. Le dice a Sancho, mira esos gigantes, tenemos que ir a enfrentarlos. Sancho, ¿tú los ves? Y el Sancho le dice, bueno, solo veo molinos. ¿Sabe? A veces solo hay molinos alrededor nuestro, pero nosotros estamos viendo personas que están murmurando en contra de nosotros, que están maquinando en contra de nosotros, y nos llenamos es de odio, resentimiento. Nos llenamos de pensamientos de persecución, de paranoia, pero se nos olvida que aún la palabra dice, de hecho, si aún fuese verdad que las personas están hablando en contra de nosotros, o que están generando persecución en contra de nosotros, aún si es así, el mismo Jesús dijo que nos encarguemos de amar a nuestros enemigos. Si amamos a nuestros enemigos, va a ser poco probable que en nuestro interior brote raíz de amargura, o que nos entristezcamos como le pasó a este joven del pasaje de Mateo 19, para los que se van conectando en esta mañana con nosotros a través de www.iccsantarosita.co, y a través de las diferentes también redes de streaming a las cuales estamos asociados últimamente, como Online Radio Voz, GQ Radio y demás. Así que gracias a todos los que están conectados. Ese es el pasaje en el cual estamos basándonos. Y mire, lo que dice la palabra con respecto a este joven es que se entristeció.
¿Cuántas veces nosotros nos entristecemos por las situaciones que están siendo de bendición para otras personas? Estamos preocupados por la riqueza de este mundo. Y no estoy hablando de que tengamos que preocuparnos por estar ahí detrás de situaciones que no tienen provecho. Bueno, realmente sí estoy hablando de esas situaciones, pero no estoy tratando de hacer énfasis en que usted ahora sencillamente esté pensando en que no debe trabajar por asegurar su futuro o hacer cosas que sirvan de bendición, sino que usted aprenda a no aferrarse al pensamiento de que usted tiene que ser superior a otro y que tiene que estar por encima de otro y estar envidiando las situaciones que otros hacen. Ah, es que todo el mundo viaja y yo no viajo. ¿Cómo le harán? Ah, es que yo no sé, toda mi vida trabajando y nunca he adquirido nada. Mi querido hermano, la adquisición de bienes también depende de su ingenio para las cosas. Es importante que entendamos que aunque pidamos a Dios por un lugar, por una cosa, debemos trabajar para ello. No esperar que sencillamente caiga del cielo. Que sencillamente, ay no, entonces mire, se lo voy a regalar. No. Dios abrirá puertas de bendición para su vida, pero usted tiene que poner de su empeño para que esa puerta de bendición no se cierre y usted pueda ingresar y aprovechar toda bendición que hay en esos lugares que Dios ha puesto para su vida y también acumular esas bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, hay algo muy importante en este pasaje que tenemos como base el día de hoy, es que dice del versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, y es que Jesús le dice a este joven, bueno, o a este hombre, porque realmente la Biblia no hace énfasis en que sea un hombre joven, sino que incluso dice que todas esas cosas, cuando Jesús le habla de los mandamientos, le dice, todas esas cosas las he guardado desde mi juventud. Si lo vemos de esa manera, pues quiere decir que no es tan joven que digamos. Entonces dice que se le acercó este hombre y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Y no solamente eso, sino que le dice que guarde los mandamientos. Hemos tenido una conflictuación a lo largo del tiempo entre lo que es la ley y lo que no es la ley. Y vivimos ahí en contienda, tratando de justificar ciertas cosas. Pero mire, mi querido hermano, sencilla y llanamente, Jesús solo vino a cambiar el fin de la ley, mas no abolir la ley. ¿A qué me refiero con esto? El fin de la ley era muerte. Todo lo que producía la ley era muerte. Porque lo hacía sencillamente para mostrar la condición de pecado de la persona, exponerla, y aquel que pecare de cierto morirá, dice la palabra de Dios. Pero con Jesús
se entiende que aunque los lugares donde el pecado sobreabundó, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y esa gracia sobreabundó para darnos vida eterna, una salvación inmerecida, un sacrificio que no debía darse, pero por causa de nuestra desobediencia a lo largo de los intentos de el Dios Todopoderoso por rescatarnos, todos esos intentos, al verse Dios maniatado y ver que nada de sus intentos de llamarle la atención a la humanidad sirvieron, tuvo que hacer morir el testamento que estaba dictado para la humanidad, ese testamento que generaba muerte también para ellos. Tuvo que hacer un intercambio porque como la muerte entró por un hombre, también la salvación tenía que entrar por un hombre. Por eso Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó su deidad. Se despojó de su vestidura de Dios y se hizo semejante a nosotros, para que su sangre nos redimiera y limpiara de todo pecado, pero no para abolir la ley, sino para que entendiéramos que ahora nuestro deleite sería su palabra, sería su ley, y encontraríamos vida y vida en abundancia. Dice que los mandamientos, guarda sus mandamientos, y dice, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Aquí, en esta parte, en este fragmento de la palabra, es cuando Jesús le extiende la misma proposición que le hizo a sus discípulos. Deje todo y sígame, sencillamente sígame. Y entenderá los misterios del reino de los cielos y verá que no tendrá necesidad de la riqueza. ¿Sabe? Si usted que me escucha y es seguidor de Cristo, y esto permítame con todo respeto ponerlo entre comillas, si es seguidor de Cristo desde hace mucho tiempo, pero aún sigue pensando y aferrándose a tener muchas posesiones, mucho dinero y solamente por alardear, porque eso no quiere decir que usted ahora se tenga que convertir en un pobre, en un miserable, porque muchos estarán diciendo, no, ahora este man quiere que yo sea un miserable. No, sino que cambie la intención de nuestro corazón. ¿Cuántas veces sencillamente porque tal vez alguien le hace daño a una propiedad nuestra, nos ensañamos en contra de esa persona, la maldecimos, nos olvidamos que hemos venido trabajando por mucho tiempo leyendo la palabra para poder edificar un hombre santo y empezamos a tratar mal a esa persona, a decirle que hasta de qué se va a morir? Porque estamos ¿qué? Aferrados a las cosas materiales. Pero si escuchamos que alguien habla mal de Cristo, que alguien habla mal del Evangelio, solo decimos, ay, esta gente sí. Pero no sentimos dentro de nosotros ese fervor, ese ardor, ese celo, ese dolor por esas personas. Que como bien dijo Jesús,
Perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces incluso con los que están alrededor nuestro, que conforman la congregación de los santos, que bien usted dirá, uy, no, pero si eres un santo, entonces ¿cómo será un demonio? Sí, pero no. O sea, son personas que están trabajando y son santos gracias a la santificación que hace la sangre de Cristo en nuestras vidas, ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Y si muchas veces estamos alrededor de ellos y estamos llenos de ira y de contienda contra ellos, ¿qué esperamos hacer con las personas o qué esperamos de las personas que están ahí fuera, que ni siquiera conocen de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que vamos o qué es lo que queremos hacer? ¿Realmente queremos hacer esto que Jesús le dijo a este personaje? Poder, digamos, dejar de costado todo lo que representa para nosotros una ganancia material y poder aferrarnos a las cosas celestiales, dejarlo todo, ir tras de Jesús, seguirlo y entender que tendremos tesoro en el cielo. Quiero hacer énfasis, por favor, énfasis, porque es que muchas veces caemos en este error, ¿no? Y eso es lo que tiene, digamos, una dicotomía en todo lo que tiene que ver con la doctrina espiritual, la doctrina de la Biblia. Y es que hay personas que, ay, no, es que tenemos que ser pobres porque la adquisición de cosas, eso nos hace pecadores y demás. Y otros que dicen, se van al extremo y predican el evangelio de la prosperidad, de que usted tiene que dar dinero por todas las cosas que sucedan en su vida. Venga y pacte para que Dios sane a sus hijos, traiga dinero para que Dios pueda bendecir su vida, para que Dios le abra puertas de bendición y usted cada ratico allá como un cajero automático dando dinero en ciertos lugares. Son dos extremos. Porque la Biblia no dice que andemos como mendigos, ni tampoco dice que bueno, sí dice que no nos aferremos, no nos aferremos a las riquezas. Y ahora usted dirá, bueno, ¿en qué parte de la Biblia dice que no nos aferremos que no andemos como mendigos? Pues si usted analiza la palabra de Dios, personajes como los grandes patriarcas, esos grandes patriarcas como son Isaac, Abraham, los nombré sin la jerarquía, pero Abraham, Isaac y Jacob, ahí ya están en orden jerárquico. Estos varones dicen que andaron con Dios y que Dios los bendijo y los hizo poderosos en la tierra. Tanto así que Abraham, en un momento, cuando fue a Egipto, una de las potencias mundiales de su época, y mintió diciendo que Sara era su hermana. Bueno, de alguna manera no mintió porque sí era su hermana, pero pues en este caso ya el cargo, bueno, la posición que tenía Sara ya era de su esposa. Entonces dice que era su hermana y entonces el faraón, gobernador de Egipto, quiso pues tenerla como una de sus mujeres. Y después de todo esto, pues Faraón recibe revelación de parte de Dios y le dice a Abraham, bueno, váyase de acá, váyase de acá y de hecho tome esto para que como indulto le empieza a dar unas posesiones y el mismo Abraham le dice, no, 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 papito, la verdad quédese con eso porque yo no quiero que usted después diga que yo enriquecí a Abraham, porque Abraham sabía
que Dios había abierto puertas de bendición y que él podía hacer prosperar las cosas que emprendiera. Y usted no crea que como Dios prosperó a Abraham, entonces él no hizo nada. Ah, no, yo solo me estoy aquí rascando la cabeza. No, sino que él trabajó para que esa posesión, esa riqueza que Dios había puesto delante de él, estuviera en sus manos, diera prosperidad para que fuera abundante. Entonces es muy importante, mi querido oyente, que tampoco es que usted ahora se vaya al extremo y piense que tiene que vivir como un mendigo. Mire, y continúa diciendo la palabra algo muy importante. Después de todo esto, entonces el joven se va triste, se va acongojado, se va como decepcionado de lo que Jesús le había dicho. Y entonces Jesús le dice a todos los que estaban reunidos con él que pues ciertamente sería muy complicado, sería muy difícil para todos los que estaban ahí, que sería muy difícil que algún rico entrara en el reino de los cielos. De hecho, hace una comparación bastante interesante que también se ha convertido en foco de confusión en estos tiempos presentes, pero pues no tiene tanta confusión si nosotros analizamos la etimología de las palabras que están en el siguiente pasaje, versículo 24 de Mateo 19. Dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues puede entrar en el reino de los cielos? Y mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para el hombre esto es imposible. ¿Sabe? Hay una historia con respecto al ojo de la aguja, que dicen que el ojo de la aguja era una puerta pequeña que estaba debajo de la gran puerta de Jerusalén, que cuando pasaba un tiempo cerraban la puerta más grande y solo quedaba esa puerta pequeña donde solo podía pasar peatones, y que entonces venían con su camello. Y entonces el camello no podía entrar y solo tenían dos opciones: o quedarse fuera de la ciudad o obligar a pasar al camello por la supuesta puerta pequeña que representaba o que llamaban en ese entonces como el ojo de la aguja. Pero historiadores serios no han encontrado eh, nada, digamos, documentación o prueba arqueológica fiable que diga que en la época de Jesús realmente existía dicha puerta, ya que solo eso existe en escritos muy adelantados a la época de Jesús. Ahora, ¿Jesús realmente estaba hablando de una puerta que estaba en Jerusalén, o estaba haciendo esta analogía o utilizando esta metáfora para que entendiéramos esta verdad? Porque es que realmente dice es imposible. Para los hombres esto es imposible. Y claro, es imposible. En cambio, en esta teoría del ojo de la aguja existía la posibilidad. Existía la posibilidad de que el camello pudiera entrar agachado, arrastrado, porque lo mandaban a sentarse y lo arrastraban hasta poderlo pasar por la puerta llamada el ojo de la aguja. O sea, había posibilidades, pero acá dice Jesús es imposible. Él quiere decir que sí estaba haciendo.
estaba utilizando esta metáfora de una aguja real, de una aguja de coser y un camello real, que realmente es algo imposible. Es algo imposible de que suceda. Pero dice la palabra que más adelante, más para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Ahora, el énfasis de esto es que si nosotros, o bueno, realmente el énfasis que quería hacer Jesús era que si nosotros ponemos más nuestra confianza en la riqueza o en las posesiones que en el Jesús mismo, pues nos sería complicado entrar en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es, mi querido oyente, ¿por qué perdemos el tiempo tanto en cosas que no aprovechan? Como, por ejemplo, eso de que los gallos eran realmente unos soldados romanos que hacían tocar la trompeta para que el cuerpo, como era como una especie de soldados que hacían ejercer el toque de queda. O si realmente era un gallo real o no. Es algo que no aprovecha para la salvación. O sea, nos hemos convertido en personas que estamos preocupados más por cosas que representan mm, algo para la historia, pero que no representan algo para nuestra salvación. Y estamos más preocupados en decir, no, es que realmente lo que era un soldado romano y empezamos a entrar en contiendas por cosas innecesarias, cuando realmente lo que importa y lo que realmente deberíamos tal vez discutir son problemas de salvación. Y este es otro problema que la gente discute, que no era no era una aguja real, sino que era una puerta pequeña. Ay, no, que no puede ser una puerta pequeña porque Jesús estaba utilizando metáforas y a lo largo de toda su predicación utiliza bastantes metáforas. Y esa es como, digamos, viéndola en la crítica hipertextual, pues sería como lo más lógico. Pero es cosa que no tiene sentido discutirla. Realmente lo que vale la pena discutir es lo que sucedió cuando estaba teniendo la conversación con el joven o con el hombre que estaba en ese texto. Y es que le dijo, guarda mis mandamientos. Eso es donde debemos hacer énfasis. Eso es lo que realmente importa. Porque eso es lo que produce en nosotros salvación. Debemos hacer énfasis en esa parte donde dice, déjalo todo y sígueme. Porque eso es lo que realmente produce en nosotros salvación. Seguir a Jesús. No entrar en discusiones absurdas por si era una aguja real o era una puerta, por si era un gallo o era un soldado romano. ¿Sabe? A veces nos convertimos en personas tan soberbias que queremos condicionar la salvación solo por cosas absurdas. Y mire, y continúa diciendo la palabra. Entonces respondiendo Pedro, mire, Pedro le dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, de nada le sirvió a este Pedro en este entonces, al Pedro de este pasaje, haber dejado todo. Porque estaba que interesado en qué iba a recibir. O sea, básicamente seguía con avaricia en su corazón. Estaba ahí pensando en, bueno, ¿qué será lo que me está preparado? Y lamentablemente hemos caído también en el error de esa predicación de
el beneficio. Siga a Dios porque usted va a tener un beneficio en el reino de los cielos. Pues resulta y pasa que somos personas que nos impacientamos. Y entonces, como pasa el tiempo y bueno, no, pero hasta que llegue el cielo voy a recibir bendiciones. Las personas que creen de esa manera, que están persiguiendo una bendición, pasa el tiempo y resulta y pasa que su corazón se distancia de la presencia de Dios por causa de la avaricia, de querer tener que un reconocimiento. Pero deberíamos más bien seguir a Cristo por respuesta a ese amor con el que nos amó. ¿Sabe? Poder enamorarnos de la presencia de Dios, poder enamorarnos del Cristo mismo. Que haya ese deleite de buscar su presencia, que haya ese deleite de buscar su rostro y que podamos estar gozosos en todo lo que hacemos para Cristo y para extender su reino, para que otros lo escuchen. Muchas veces vemos que la comunidad está golpeando a un ladrón y nosotros antes vamos y buscamos un palo o una piedra para seguir dándole, en vez de predicar las bendiciones, las salvaciones y la esperanza que Dios tiene para ese hombre. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y muchas veces nosotros no somos ni pacificadores con las personas que están dentro de la iglesia. A veces somos murmuradores y detractores de nuestros hermanos que están dentro de la iglesia. Y ese es un llamado que nos hace la palabra de Dios para que nosotros despertemos y aprendamos a ser unánimes, estar en Cristo Jesús, que el Espíritu Santo esté rodeando en nosotros para que podamos estar unánimes en un mismo sentir. Mire, continúa diciendo: y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hijas, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué Jesús le dijo que muchos primeros serán postreros? Porque es que hay muchos primeros en este mundo que solo se han preocupado por adquirir riqueza, que han visto el funcionamiento de una congregación como un buen negocio que les permite generar ingresos de una manera favorable. Y entonces, claro, se capacitaron en teología, se capacitaron en conocimiento de la palabra, en estudios del arameo, del hebreo y de lo que sea, pero porque vieron una oportunidad de negocio y no porque realmente quieran bendecir al pueblo para salvación. Pero usted, mi querido hermano, solo tiene una labor, que independientemente de la intención del corazón del hombre, porque usted tal vez no entienda la intención del corazón del hombre, pero hay uno que escudriña los corazones. Pero independientemente de lo que haga cada hombre, usted no se debe cansar de hacer el bien y no dejar de congregarse. Si usted ve que algo está fallando, conviértase en esa persona que va a cambiar esas cosas o el trayecto de esas cosas. Pero muchas veces vemos que algo está fallando y sencillamente decidimos darle la espalda a ese problema e irnos a otro lugar. Y cuando vemos que ese otro lugar también falla, también le damos la espalda y nos vamos a otro lugar. O sencillamente cuando vemos que algo está fallando, nos adaptamos a esa falla y empezamos también
a imitar esa situación, y es importante que no nos dejemos arrastrar por eso, porque mire, la palabra dice, los que son primeros, o sea, los que aparentemente están en los primeros lugares, en las posesiones de importancia, que parecen ser personas que tienen poderío en su palabra, que tienen contundencia en su palabra al momento de predicar, que predican verdades increíbles. Esas personas muchas veces no están pensando en el reino de los cielos. Y con eso no quiero que juzgue a las personas que tal vez tienen grandes iglesias y que tienen muy buena posesión, porque entonces usted dirá, ah, no, sí, claro, esos grandes iglesias son solo unos ladrones, porque realmente no sabemos cómo construyó su riqueza. Y si usted no conoce la procedencia de algo, es mejor callar, porque la palabra dice que nosotros no debemos ser murmuradores. Ya que si usted tiene, ya claro, o sea, lo sabe por sentado que es así, ahí sí ya es diferente. Pero muchas veces solo estamos hablando de otras personas, estamos hablando de otras congregaciones, o estamos hablando de otros ministros de Dios, solo por lo que escuchamos de otro. Y usted dice, no, pero es que lo escuché de una fuente confiable, es que mi prima tenía una amiga, y esa amiga trabajaba con la amiga de la amiga, y la amiga estaba ya con ellos y era contadora, o era la persona que de más confianza, y ella me dijo que estas personas eran de esta manera, y divulgamos y regamos un mensaje que se convierte en algo que destruye al prójimo. Por eso es importante, mi querido hermano, que nosotros, como hijos de Dios, no nos convirtamos en esas personas que, primero, aman más la riqueza que la presencia de Dios. Segundo, que envidian lo que otros tienen, y no vivimos una vida sin amargura, sin tristeza, sino que estamos aferrados a estas situaciones. Tercero, que no nos molestemos en estar discutiendo por cosas irrelevantes que no tienen sentido para la salvación. Y por último, que no nos convirtamos en esas personas que están esperando o que están siguiendo a Jesús por sencillamente un reconocimiento, sino que realmente lo hagamos por amor. Ese era el cuarto. Y el quinto sí es que no caigamos en la murmuración y en la destrucción de personas sencillamente porque alguien no lo dijo, porque esa persona que tal vez no lo dijo ha estado tal vez con diferencias con esa persona, y puede estar hablando desde su dolor, desde su frustración, desde su odio. Y muchas veces hacemos repercusión de muchas cosas que nos cuentan con el único propósito, bueno, ni siquiera con propósito, sino porque lo hacemos porque creemos que eso es una verdad, y repetimos cosas sin tener el conocimiento real. Así que, mi querido oyente, ese es el mensaje de esta mañana. Espero que haya sido de edificación para su vida, tanto como ha sido de edificación para la mía, y deseo que la presencia de Dios esté acompañándoles a lo largo de esta semana. Mi nombre es José Luis Lemus, y esto ha sido el devocional Conexión con lo Celestial, aquí en emisora Vino Nuevo, tu banda ancha con Dios, emisora que vivifica tu vida. Chao, chao.